Profesor Carlos García, asesor del gobernador del estado Zulia y ex secretario del mismo. Doctor Nendario Andrade Rodríguez, Nectarito, hijo del fundador de COPEI en el estado Zulia, doctor Nendario Andrade La Barca. Doctor Leonardo Atencio, amigo, ex rector de la Universidad del Zulia. Ciudadana Isabelita La Real, gracias por estar aquí a pesar de tu enfermedad, valoro mucho tu gesto. Ciudadanos Nélida Aguirre, Marco Rivero, Lenín Pirela, ex concejales de COPEI. Ciudadano Gustavo Ochoa, Henry Monod, Lenín Pirela, todos miembros del comité actual regional de COPEI. Ciudadano Miguel Gobea, expresidente del Consejo Municipal de Maracaibo, por cierto, en la época de oro de los 70, donde COPEI tuvo 5 presidentes que a esta ciudad le dieron mucho. Caldera Faría, Valmiro León, que Dios lo tenga en su gloria, Armando Chumaceiro, y estabas tú también, Miguel, conformando esta, y Silvestre Manzanilla. Jesús Luzardo, expresidente del Consejo Municipal de Maracaibo y miembro del Partido Voluntad Popular. El amigo decano de la Facultad de Economía, Iván Cañizales. Doctor Sergio Urdaneta, expresidente de la Federación de Centros Universitarios. Líder de una generación revolucionaria con mucha ética que pudo exportar la democracia cristiana más allá de Venezuela, al lado de Rafael Caldera. Muchas gracias, que desde Caracas nos están acompañando, Sergio. Gilberto Delel, líder sindical, igual que Alirio Aguilar. Padre guía espiritual en lo personal y en mi familia, y ahora también en la Sagrada Familia. Hoy el Padre Doria dejó de hacer la misa en la clínica por estar aquí por nosotros. Gracias por ese gesto. A los amigos y miembros del equipo, Braulio Arias, secretario general de COPEI. A los amigos Ende Doviero, presidente y demás miembros de la Asociación Civil de Jubilados de la Alcaldía de Maracaibo. Iván Basabe, secretario general de Avanzada Progresista de Maracaibo. Alexander Puente, secretario juvenil de COPEI en el Zulia. A mi equipo de trabajo, Cida Bracho, Manuel Ocando, y hoy veo aquí también está la licenciada Mónica Castro, está también Carlos Moreno, gracias por acompañarnos. Representantes de los medios de comunicación social, invitados especiales, señoras y señores. Creo que me faltó el amigo César Ramos, es decano de la Facultad de Veterinaria y que han liderado, quien también tuvo altas posiciones en el sector público, en el gobierno nacional y en el sector privado, asimismo en nivel gremial, y hoy en día también ocupa un rol importante y protagónico en la Universidad del Zulia. Gracias a todos por estar aquí presentes y fundamentalmente me siento contento por ver aquí la cara de muchos amigos de la base del partido que desde hace 45 años los vengo conociendo y que nunca nos hemos distanciado de ellos. Ahí está Lula, como muchos otros que hoy están aquí con nosotros, que de verdad esto me hace sentir cómodo y sereno en la mañana de hoy. Me siento muy honrado y no oculto mi emoción interior al tener la posibilidad de esta maravillosa oportunidad de hablar de COPEI en sus 69 años de vida activa política en el país. COPEI nació para servirle al país y para servirle a la gente. Tocar el tema de COPEI me vuelve a dar la fuerza y la fe necesaria para entender el presente político que hoy vivimos los venezolanos y poder afirmar que podemos tener un presente no muy bueno, pero contamos con toda la potencialidad de tener un excelente futuro.
y es que hablar de COPEI nos lleva a comprender en una justa dimensión el actual panorama político, donde el partido debería tener un rol protagónico para construir ese promisorio y buen futuro que los venezolanos y pobladores merecemos. Es esto lo que precisamente hace grande a la democracia cristiana. Esta ideología per se impulsaría y daría luz y norte para construir ese futuro. No quiero hacer énfasis en el aspecto, hoy especialmente no quiero hacer énfasis en el aspecto histórico que hizo posible que un 13 de enero en el 46 un grupo de jóvenes estudiantes hiciera posible que naciera COPEI, ni en sus antecedentes inmediatos que fue la Unión Nacional de Estudiantes, precursora del partido. Pero es importante recordarlo porque la idea de hace 69 años nos invita hoy a ratificar el compromiso con Venezuela y su gente. Este pensamiento filosófico, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, en la expresión de la enseñanza social en la encíclica Rerum Novarum, en pensadores únicos como Maritain y Munier, hicieron posible que líderes políticos de la talla de Konrad Adenauer en Alemania, Luigi Sturzo en Italia, Aldo Moro, Pedro del Corral, Enrique Pedro Olivares, Arístides Calvani, casi beato y debe estar muy cerca de Dios, Rafael Caldera y Luis Herrera, fundaron en Europa y en Venezuela partidos de masa fundamentados en las ideas de dichos pensadores. Así nace COPEI hace 69 años atrás. Me siento orgulloso de mi origen demócrata cristiano. Porque he podido dejar de ser copellano en alguna parte de la historia de mi vida, pero jamás he dejado de ser demócrata cristiano. Esta ideología la conocí por la enseñanza de mi abuelo paterno y que abracé cuando en las aulas de las instituciones mencionadas, IRFES e IFEDEC, así como en la UTAL, con sede en San Antonio de los Altos, UTAL, Universidad de los Trabajadores de América Latina, cuántas cosas bellas y hermosas le dio al movimiento sindical este movimiento. Estas instituciones me dieron la oportunidad de estudiar en profundidad la democracia cristiana y de acogerlo como una filosofía de vida, practicando la solidaridad, el bien común y la primacía del ser humano como centro de la sociedad, que son valores fundamentales para nosotros. Quienes me conocen saben mis inquietudes por la política desde adolescente y que en la medida que fui creciendo se incrementó mi pasión y amor por ella, por el espíritu de servicio que ésta representaba. Política escrita con P mayúscula, logrando una combinación perfecta, ideas y acción en la calle. Con esas inquietudes de un adolescente enamorado de la política y con la dinámica de la actividad partidista, aprendí a profundidad los postulados de la democracia cristiana desde el servicio social, que para mí es la doctrina que recoge en término medio parte de los postulados del marxismo y el liberalismo, tomando en cuenta la realidad social. Por eso, con mucha satisfacción y responsabilidad ante la sociedad y la historia, afirmo que me siento identificado con ella. Soy un hombre formado en las aulas y de manera anecdótica tengo que recordar, aún que en nuestra época vivida en los años 70, a nosotros se nos identificaba como el grupo IRFES. Con mucho orgullo todavía me siento honrado con esa identificación, en la cual de ahí nació una generación que todos en cada uno de sus espacios hoy en día, más allá de la política, ha tenido éxito en sus propias actividades. Era la época de los araguatos, avanzada y astronautas. Era la época del debate, del hermoso debate,
no tan solo en los internos, sino también con la izquierda y con Acción Democrática. Eran debates, se discutían con altura, pero siempre nos poníamos de acuerdo, porque sabíamos que más allá de los problemas de gobierno había un problema de Estado, y como problema de Estado teníamos la obligación que entendernos, sentarnos y ponernos de acuerdo sobre esos problemas. Esa era una época que en este día, más allá de vivir un pasado, debemos de tomar este pasado como una experiencia para construir un mejor mañana en función de esa cosa positiva de estos 69 años que Copey le pudo dar al país. Durante 30 años vivimos inspirados en los liderazgos de Joaquín Martasosa, Gerhard Cartay, Adón Vivas Terán, Ramón Guillermo Avelero, Hilarión Cardoso, Gilberto Urdaneta Besón y Nectario Andrade de la Barca. Palabras mayores, señores. Pero debo señalar con más énfasis, porque lo vivimos de cerca, la hermosa experiencia y enseñanza que nos dio el doctor Manuel Guanipa Matos, con cuya prematura ida del espacio terrenal no tan solo murió un pedazo de Copey, también del Zulia, porque Manolo fue un líder en el Zulia. Manolo le dio luz al Zulia y al país con todas las cosas que hay en ella que él pudo haber hecho, con las que hizo, perdón. Asimismo, la muerte de Manolo, quizá uno de los líderes más luchadores que tuvo el Zulia, y quien en vida hizo de la política un apostolado, que cambió al Copey del Zulia en su época de oro, encabezando la generación del 58, conformada por líderes, unos presentes y otros ausentes, tales como Miguel Weinberg, Ángel Lombardi, Pepe Rodríguez Iturbe, Oswaldo Álvarez Paz, Leonardo Ferrer, Armando Chumaceiro, Guillermo Yepes Bocán, entre otros. Pero todos bajo esa dirección férrea, clara y ética de Manolo, quien con su testimonial y enseñanza fue un ejemplo para nosotros. Todo lo que conformamos la generación del 70, que más allá de la acción política, llegó a él para nosotros a tener un trato paternal, porque prácticamente como adolescentes convivíamos en el partido. Manolo conocía a profundidad la potencialidad de cada uno de nosotros y sabía darnos espacio a todos por encima de la diferencia de grupos, y es por ello que los que no estaban identificados con el sector que él lideraba, que era la derecha del partido, denominados arahuacos, permitió sin egoísmo que dirigentes de todos los estratos, en los profesionales, mujeres, tuvieran siempre un rol protagónico, porque conocían las potencialidades de cada uno de nosotros. Y por eso que incluso era muy difícil entender que un partido con una corriente de derecha llegó incluso por iniciativa de él y por la participación y por la participación que se le daba a todos dentro de un contexto de la conducción del partido, permitió incluso que Sergio Urdaneta y un grupo que éramos de la izquierda cristiana prácticamente, permitió que estuviéramos liderizando la Universidad del Zulia, y ahí están los frutos de una generación que hoy en día podemos honrar, nos sentimos orgullosos de esa historia. Ahí salió Sergio Urdaneta como jefe de la Federación de Centros Universitarios en una época brillante de la DSU en la Universidad del Zulia. Hoy en día eso es difícil de entender. Es difícil de entender porque la lucha interna en los partidos está acabando y está minimizando, socavando la base de las mismas. Y este Copey ahorita está siendo víctima de esa situación. Aquí mismo, y tengo que salir un poco del protocolo porque me duele decirlo, a un compañero como Palomo, un dirigente de base, simplemente por discernir del presidente del comité regional si le aplica un alicate, si le aplica un cizañas, para tratar de que un acto como este en el día de hoy no se pudiera dar.
hasta dónde ha llegado la mezquindad y la miseria humana en este partido. En Copey, luego de la lamentable muerte de Manolo, pudo mantener esa línea de participación gracias a los dirigentes Omar Fuenmayor, Mora y Ali Moncayo, quien fue un líder sindical de grandes virtudes humanas y social cristianas. A quien le correspondió asumir la presidencia regional del Zulia y llevar a conquistar a una victoria contundente en las elecciones presidenciales del 78 y al año siguiente las municipales, cuando Luis Herrera llegó a la presidencia del país. Posteriormente, este partido estuvo en manos del actual rector de Urbe, doctor Oscar Belloso Medina, quien ayer salió de una intervención quirúrgica, gracias a Dios está en su casa descansando, pero está en esa evolución positiva de la enfermedad y por lo tanto hoy no nos está acompañando, pero que él está muy claro e identificado con todo lo que aquí se habla y con todo lo que estamos haciendo. Él fue un factor importante de unidad y trabajo para conquistar el poder después de haberlo perdido en las elecciones presidenciales del 83 y 88, logrando una victoria aplastante en las elecciones regionales del 89, donde se eligió por primera vez a los gobernadores y alcaldes, siendo meritorio hacer hincapié que Copey era oposición política en el país para ese entonces. Esto es importante señalarlo para que se puedan ver que desde la oposición también se puede hacer patria y desde la oposición también se puede rescatar los espacios perdidos. Desde la salida del hoy rector Belloso como presidente del partido en el Zulia y de Eduardo Fernández a nivel nacional, comienza la decadencia de Copey, puesto que quienes le sustituyeron a estos tomaron el pragmatismo como práctica común, dejando a un lado la doctrina demócrata cristiana, por lo que dejamos de ser, y desde ahí dejamos de ser una opción válida para los venezolanos. Del mismo modo, en el pasado reciente ha tenido un rol protagónico en esta ideología, tratando de rescatar ese espacio perdido, el líder demócrata cristiano Eduardo Fernández, quien hace un esfuerzo sobrehumano en el IFEDEC desde Caracas para seguir difundiendo a la democracia cristiana en Venezuela. Tal como de conocer también, y lamentablemente no se está haciendo como debe ser en su justa y real dimensión, los méritos del Instituto de Formación y Capacitación Política presidido por Yepe Boscán y su equipo conformado por Rafael Díaz Blanco, Jorge Sánchez Melián y Armando Chumacey. Ojalá el Zulia otra vez tuviera un IRFE activo preparando a los líderes en su formación ideológica, que le dieran vida a la calle en su praxis diaria. Es lamentable reconocer y sentimos pena ajena por ello, que el pragmatismo político en que han incurrido los dirigentes con roles protagónicos de Copey en estos últimos 20 años lo han llevado a la decadencia, al punto que estoy seguro de ellos, que muchos de ellos no han leído la obra, ni siquiera la obra del doctor Rafael Caldera, de la especificidad de la democracia cristiana, lectura obligada de los dirigentes, pues fue escrita por un fundador como un manual ideológico para sus dirigentes. Este libro de Caldera ha sido traducido en más de 7 países, en más de 7 lenguas. Se ha convertido, es un manual para aquellos que quieran saber por qué estar en Copey, porque nadie puede estar convencido, nadie puede convencer si no está convencido. Y la democracia cristiana tiene los mejores insumos para que la gente, al leerlo y conocerlo, pueda estar claro en lo que va. A mí me consta que hace un par de años atrás a un muchacho líder de la DSU, a varios líderes de la DSU en varias etapas en los últimos 10 años, le preguntaba si habían recibido un curso de formación demócrata cristiana, y la respuesta penosa fue no. Yo me acuerdo
tomé un teléfono y llamé al doctor Eduardo Fernández y le dije: mira, aquí hay un muchacho brillante, pero hay que formarlo, porque si no se forma se va a deformar. Y efectivamente hoy no está con nosotros en esta vida. Ya saben a quién me estoy refiriendo. El que está formado mantiene la ética como norte en la acción política. Estoy seguro que si los líderes que dirigen hoy al COPEI se hubiesen formado desde el punto de vista de la ideología demócrata cristiana, teniéndola como práctica política, hoy en día COPEI tuviera un protagonismo importante y con su agenda propia, sin depender de otras organizaciones políticas, y no estaría hoy en día en la posición de franquicia comercial que se ofrece al mejor postor. Es lamentable decirlo, pero lo ratifico. Se ha convertido en una franquicia comercial, y contra eso es que deben de ir los copellanos de hoy. En Venezuela, lamentablemente, se han polarizado las posiciones políticas en dos bloques. Uno oficialista y otro opositor, lo cual ha empobrecido el discurso político y la política en sí misma, cerrando de toda forma la posibilidad de que los ciudadanos escojan la mejor opción electoral. Un COPEI con formación política hubiese permitido ver a los ciudadanos que son una opción distinta para dirigir los destinos públicos de la Venezuela. No tienen por qué estar encasillados en estos dos polos. Han podido ser en estos 15 años una opción distintas a ellos, y tiene con qué, hay con qué. Pues cuenta con una base ideológica para llegar a ser una verdadera opción de poder, como lo ha sido en el mundo la experiencia alemana. La democracia cristiana, cuando se habla de un modelo que durante 40 años, más de 50 años ha permanecido en el gobierno, el mejor ejemplo que podemos dar, antes era Italia, ahora es Alemania. Y ahí está Alemania, donde a pesar de que el mundo ha caído en crisis, con su economía social de mercado, ha sido capaz de superar y ser una referencia mundial en ella. La democracia cristiana venezolana tiene toda la potencialidad para construir una tercera vía, pues estamos claros en lo que queremos construir en lo político, en lo económico y en lo social. Voy a recordar una famosa frase del doctor Arístides Calvani, cito: a Venezuela se le va a reconocer más por exportar democracia que petróleo o mises. Fue la época también de oro de la democracia cristiana en Latinoamérica. El doctor Calvani fue capaz de que en todos los países de Latinoamérica hubiera una semilla demócrata cristiana, inclusive en países donde jamás la historia permitió hacerlo, como fue Argentina, ya que el peronismo venía ocupando todos los espacios públicos, y en Colombia, donde el liberalismo y el conservador manejaban igual agenda casi en un 100%. Ahí estuvo Arístides Calvani sembrando unas células importantes demócratas cristianas, más aún, inclusive en los Estados Unidos. Y saben ustedes en Cuba quiénes están dándole la pelea al castrocomunismo: los demócratas cristianos. Lo decía, me acuerdo, lo decía el profesor emérito Gómez, que por cierto no nació en la fila social cristiana, cuando decía que el único partido preparado ideológicamente para combatir al comunismo es la democracia cristiana. La democracia cristiana venezolana tiene toda la potencialidad para construir una tercera vía, pues estamos claros en lo que queremos construir en lo político, económico y lo social. Esto tenemos que recordarlo todos los días. En el caso de Chile,
Si Radomiro Tomic Romero hubiese ganado en lugar de Allende, Chile no habría vivido los horrores de la dictadura de Pinochet. Este líder de tendencia ideológica progresista de la democracia cristiana llegó a decir, cito, no me tiembla la voz para decirlo, o la revolución democrática y popular, dando forma a un inmenso esfuerzo de participación del pueblo para que Chile alcance otro horizonte y un nuevo destino, o el colapso institucional dividirá gravemente a los chilenos contra sí mismos. Visionario. El programa de Radomiro Tomic era más revolucionario que el del propio Allende, pero dentro del marco de la Constitución. Esta frase constituye un discurso distinto al de Allende, pero con el mismo sentido, fortaleciendo lo social. Otro ejemplo del progresismo demócrata cristiano lo fue Napoleón Duarte en El Salvador, quien hizo un gobierno de corte progresista y revolucionario, siempre con apego a la Constitución Nacional y las leyes de la República. En El Salvador, y aquí está Sergio, que vivió intensamente en la lucha en Centroamérica, se lucharon contra los latifundios, contra los oligopolios. O sea, por eso que el debate ideológico siempre debe estar presente en el debate político. Cuando dicen que Copey de derecha, yo me río, porque las mejores experiencias de Copey cuando tienen una orientación centro-izquierda. Ese fue un gobierno netamente de carácter social, donde se le quebró la pata a la oligarquía nacional en El Salvador. Del mismo modo, en Venezuela nos podemos sentir orgullosos de los gobiernos de Caldera I y Luis Herrera, donde ahí sí se verá que se enarbolaron las banderas de la democracia cristiana, y es por ello cuando analizamos nuestra historia vemos con tristeza y dolor aquel nivel de pobreza y miseria humana en que hoy en día han caído los dirigentes de Copey, tanto a nivel nacional como regional, considerado, como ya dijimos, en una especie de franquicia. Por esto, hoy prefiero recordar a la democracia cristiana desde sus principios y valores que resaltan el respeto por el ciudadano, el bien común, la solidaridad y primacía del ser humano como centro de la sociedad, y que nos podemos sentir orgullosos de que en Venezuela fue posible la democratización de los poderes públicos locales, pues esa democracia cristiana de aquella época presentó la ley de descentralización de los poderes públicos, que permitió a los estados y municipios del país elegir en forma directa a sus gobernadores y alcaldes, propuesta esta que fue presentada por el candidato Eduardo Fernández, quien fue el primero en hablar de la constituyente en Venezuela, pues sentía que la Carta Magna de 1961 estaba agotada. Por lo que me atrevo a decir que si el Tigre Fernández hubiese ganado en el 88, Venezuela no habría conocido ni el Caracazo ni el golpe de Estado en el 92. Cuando en Copey, cuando los políticos están cerca de las comunidades, tienen la capacidad de auscultarlo, de tener ese pulso, ese olfato social, y pueden prevenir lo que la gente de abajo quiere. Por eso que la invitación es volver a las comunidades y volver a leer. La política sin ética es perversa y dañina como la cizaña. La democracia cristiana está y deberá estar comprometida con la ética en lo político, en lo económico y en lo social. La democracia interna es la expresión de la democracia del ciudadano, de la gente, de los partidos. Sin democracia interna no promueven la democracia protagónica de sus militantes. Cuando se habla de democracia cristiana, no puedo volver a mencionar otra vez a Richard Scalvani, a quien a más de uno de los presentes nos dio clase, y de ahí nos recordaba
de que los políticos debemos tener capacidad para el diálogo y que este jamás debe estar ausente en el día a día de la acción política. Y él lo resumía en una frase jocosa que decía que el diálogo es solo un problema de nalgas, que en palabras de Calvani uno decía, o sea, lo dice Calvani, ¿no? Pero así lo expresaba él. Por eso que aquí obliga a que el diálogo tiene que ser permanente, no puede ser simplemente porque tenemos problemas y tenemos que dialogar. El diálogo es parte de la convivencia diaria de todos los políticos y de todos aquellos que tienen una agenda pública. En lo político, la democracia cristiana fue incapaz, en lo político, la democracia cristiana no solamente nutrió a COPEI que se formara como partido político, sino que sus insumos y motivaciones hicieron posible que nacieran partidos de orientación demócrata cristiano como Convergencia, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, y me atrevo a decirlo aquí con mucho respeto como representantes del PSUV y del Polo Patriótico, que al propio chavismo, y no tengo ningún complejo en poderlo decirlo, y ellos también tienen que aceptarlo, de que en los primeros años del chavismo esta ideología se alimentó de esta hermosa filosofía. El chavismo en su comienzo no tuvo la influencia del modelo cubano. Tenemos que recordar que cuando el golpe estaba en el 92, uno de los primeros que salió a defender a Carlos Andrés Pérez, después de Eduardo Fernández, y que eso le costó a Eduardo su vida política, su costo político, fue el presidente Castro. Fidel Castro apoyó, le dio una llamada de solidaridad al propio Carlos Andrés Pérez y en contra del golpe de Estado. Esto es historia, esto no lo estoy inventando. Por eso que con mucha autoridad puedo decir que hasta el chavismo se alimentó en sus inicios de la fuente de inspiración social cristiana. Yo me acuerdo y me viene a la memoria que uno de las exponentes más cercanas que tuvo el presidente Chávez, que Dios también lo tenga en la gloria, en uno de sus escritos, ¿por qué no? En uno de sus escritos, yo le escribí, le dije, amiga, usted como que se leyó el libro de la especificidad de la democracia cristiana. Me refiero a Maripili Hernández,